Comenzamos con la videoconferencia de repaso para el examen número 2. Vamos a ver lo que es la unidad 4, que trata sobre funciones reales de variable real, y la unidad 5, que trata sobre funciones trigonométricas. En la unidad 4 vamos a ver los temas función exponencial y las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Y veamos el siguiente ejemplo. Dada la siguiente función, encontrar su dominio, rango y su gráfica. Y tenemos acá, f de x es igual a 1 más 2 elevado a la x. Para elaborar la gráfica, lo que debemos de hacer es identificar que esta es una función exponencial y a la vez 2 elevado a la x. Ya tenemos el comportamiento de esa gráfica, que es una gráfica básica que a partir de ella se puede elaborar otro tipo de gráficas exponenciales. Vamos a ver el libro y vamos a ver el comportamiento de la función 2 elevado a la x. Y lo vemos aquí en la página 176, el libro base, donde vemos que la función f de x es igual a 2 elevado a la x. Aquí podemos ver el comportamiento de esta función exponencial. A partir de lo anterior, podemos elaborar la gráfica de 1 más 2 elevado a la x. Primero vamos a graficar 2 elevado a la x en el plano cartesiano. Y como vemos de que a la función 2 elevado a la x se le suma un 1, significa que se va a desplazar una unidad hacia arriba. Aquí tenemos la función 2 elevado a la x y vamos a desplazar una unidad hacia arriba en el eje de la y para poder continuar con el proceso de la gráfica. Además vamos a notar lo siguiente. Como tenemos acá que la constante que acompaña a la función 2 elevado a la x es un 1, se nos va a formar una asíntota horizontal en y igual a 1. Luego, para determinar el dominio de rango, vemos de que como la función es de la forma c por n elevado a ax más o menos b, luego más o menos una k que es una constante, el dominio va a ser los reales y el rango va a estar determinado por la constante que es 1, es decir, la asíntota horizontal hacia más infinito. Aquí elaboré una tabla con valores de x desde menos 3 hasta 2, porque eso puede ser, son valores que pueden ser opcionales. Ustedes pueden elegir desde qué punto comenzar del eje de las x en la parte negativa y tomando también valores positivos para elaborar una tabla con valores que nos indiquen cuál es el comportamiento de 2 elevado a la x. Pero si ya sabemos exactamente cómo es la forma de la gráfica, simplemente la trazamos. Y aquí tenemos en color amarillo la gráfica 2 elevado a la x. Pero como la función que se nos ha pedido que grafiquemos es 1 más 2 elevado a la x, significa que a partir de este valor, este punto donde intercepta la gráfica en el eje de la y, que es 1, a partir de este valor tenemos que aumentar o desplazar hacia arriba una unidad a la función. Y aquí vemos de que desplazamos desde este punto 1 hacia el punto 2, es decir, aquí hay una distancia de una unidad. Desplazamos el punto, una unidad, y trazamos la gráfica exponencial con el mismo comportamiento como podemos ver acá en la gráfica color amarillo de 2 elevado a la x. Vemos de que esta gráfica color rojo es prácticamente la misma gráfica de 2 elevado a la x, solo que está desplazado una unidad. Porque la función dice 1 más 2 elevado a la x. Y así podemos graficar la función sin necesidad de tabular. Aquí notamos también de que se forma la asíntota horizontal en y igual a 1, que va a ser
el nuevo eje, por decirlo así, de la función exponencial 1 más 2 elevado a la x. La asíntota horizontal va a ser una recta que nunca va a cortar o nunca se va a cortar con la gráfica exponencial que tenemos aquí trazada en color rojo. Va a llegar a puntos donde se puede llegar a acercar, pero jamás se van a cortar esas dos gráficas, tanto la asíntota horizontal como la función exponencial 1 más 2 elevado a la x. El dominio de esta función van a ser los reales, porque tiene proyección en todo el eje de las x, tanto en la parte positiva como en la negativa. Pero el rango, como bien lo determinamos acá, va a ser desde la asíntota horizontal hasta más infinito. El rango va a ser la proyección en el eje de la y, desde 1 hasta más infinito. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas aplicando propiedades de logaritmos y exponentes. Tenemos el primer ejercicio, el primer ejemplo, que es 3 elevado a la x más 2 es igual a 7. Tenemos que aplicar tanto el logaritmo tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Le colocamos logaritmo de base 10 a 3 elevado a x más 2 y también le colocamos logaritmo a 7. Ahora sí ya podemos utilizar las propiedades de los logaritmos y de los exponentes. En el caso del lado izquierdo, vemos de que el 3 tiene un exponente que es x más 2. Utilizamos esta propiedad, logaritmo de base a de x elevado a la n, donde n está en potencia y pasa a ser coeficiente del logaritmo. Entonces, x más 2 pasa a ser un coeficiente, x más 2 por logaritmo de 3 igual a logaritmo de 7. Ahora bien, vamos a despejar logaritmo. Pasamos logaritmo de 3 que está multiplicando a dividir. Nos queda logaritmo de 7 sobre logaritmo de 3 en el lado derecho y en el lado izquierdo nos queda x más 2. Despejamos el valor de 2 para que la x quede sola. Nos queda x es igual a logaritmo de 7 sobre logaritmo de 3 menos 2. Y aplicando la calculadora nos da un resultado de menos 0.228756. Y así obtenemos la solución de este primer ejercicio. Ahora tenemos la siguiente ecuación. Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 es igual a 1. Para resolver esta ecuación, como ya nos dan directamente los logaritmos, vemos de que hay una suma de logaritmos, y una suma de logaritmos es equivalente a tener una multiplicación de sus argumentos. Lo que está en paréntesis lo vamos a multiplicar. Como vemos de que el logaritmo del primer término en el lado izquierdo tiene base 10, en el lado, luego el segundo término del lado izquierdo también tiene base 10, y esto es igual a 1. Entonces tenemos una suma, lo hacemos multiplicación. Logaritmo de base 10, recordemos que la base 10 no se coloca en los logaritmos. Tenemos logaritmo, luego abrimos corchetes y tenemos x más 2 por x menos 1, aplicando la propiedad de la suma de logaritmos. Logaritmo de x más 2 por x menos 1 es igual a 1. Eliminamos este logaritmo y como acá tiene una base 10, pasa al lado derecho y se convierte en la base de 1, 10 elevado a la 1. Si este valor no fuera 1, sino que fuera 5, pero como acá tenemos un logaritmo de base 10, sería 10 elevado a la 5, pero como tiene valor de 1, entonces lo dejamos 10 elevado a la 1. Entonces tenemos la ecuación x más 2 por x menos 1 igual a 10 elevado a la 1. Resolvemos esta multiplicación de binomios. Tenemos x por x es x cuadrado, luego x menos 1 es menos x, 2 por x es 2x y con signo más 2x.
Luego 2 por menos 1 es menos 2. Aquí 10 elevado a la 1 va a ser 10. Luego eliminamos los términos que sean semejantes de acá. En este caso tenemos menos x más 2x, nos queda x positivo. Luego x cuadrado no tiene otro término que tenga potencia 2, así que queda x cuadrado. Lo mismo sucede con el término independiente menos 2. No queda afectado con ningún otro término. Nos queda como resultado x cuadrado más x menos 2 igual a 10. Este 10 pasa al lado izquierdo a restar. Nos queda menos 2 que tenemos en este valor, en esta línea de acá, menos 2, y con este menos 10 sería menos 12. X cuadrado más x menos 12 igual a 0. Aquí podemos utilizar la fórmula de la cuadrática o también podemos utilizar factores para encontrar las soluciones de esta ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos utilizar un caso de factoreo para resolverla. En este caso vamos a utilizar o vamos a encontrar un número que multiplicado por otro valor nos dé menos 12 y que sumado o restado nos dé 1. Aquí le sacamos raíz cuadrada a x cuadrado y nos queda x más 4 y luego x, aquí como tenemos más por más da más, entonces tenemos aquí un valor de más, x más 4. Luego más por menos es menos, coloco 3 porque 4 por 3 es 12 y como aquí hay signo negativo me queda menos 12 y 4 menos 3 es 1. Ahí tenemos los valores que dos números multiplicados nos dé menos 12 y sumados o restados nos dé 1. Tenemos dos factores, x más 4 por x menos 3 igual a 0. Igualamos a 0 cada uno de esos factores. X más 4 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Despejando el valor de x o la variable x, nos queda que x va a ser igual a menos 4 y x igual a 3. Ya tenemos las posibles soluciones de la ecuación logarítmica. Ahora debemos de comprobar si las dos posibles soluciones son parte del conjunto solución de esta ecuación, de la ecuación logarítmica. Primero comenzamos por x menos 4 y utilizamos la ecuación original que es logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1 igual a 1. Y en vez de x vamos a poner menos 4. Nos queda logaritmo de menos 4 más 2 más logaritmo de menos 4 menos 1. Internamente en este logaritmo nos queda menos 4 más 2 es menos 2, logaritmo de menos 2. Y luego acá nos queda menos 4 menos 1 es menos 5. Como no existen logaritmos negativos, logaritmo con argumento negativo, este valor de menos 4 no forma parte del conjunto solución de la ecuación. Ahora evaluamos x igual a 3. Tenemos logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1. Sustituimos el valor de 3 y nos queda logaritmo de 3 más 2 que es 5. Luego más logaritmo de 3 menos 1 que es 2. Logaritmo de 5 más logaritmo de 2 y es igual a 1. Al hacer esta operación en la calculadora nos va a dar que en el lado izquierdo hay un valor de 1, lo cual cumple con la igualdad. 1 es igual a 1. Por lo tanto, x igual a 3 sí es la solución de esta ecuación. Así que así es como podemos determinar en una ecuación logarítmica si los valores que hemos encontrado satisfacen la ecuación. En este caso, x menos 4, a la hora de haberlo evaluado, nos da logaritmos negativos y sabemos que los logaritmos negativos no existen. Y en el caso de x igual a 3, sí cumple a la hora de evaluar. El lado izquierdo de la ecuación cumple con el lado derecho, por lo tanto x igual a 3 va a ser la solución. Ahora veamos la unidad 5, funciones trigonométricas. En esta tutoría de repaso vamos a ver lo que es
la conversión de ángulos, las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas y aplicaciones de las funciones trigonométricas. Veamos el primer ejemplo. Convertir de grados a radianes o radianes a grados según sea el caso. La medida de los siguientes ángulos. Tenemos el primero que es menos 60 grados. El segundo que es 7 radianes. Y el tercero es menos 12 sobre 5 pi. Vamos a recordar lo que es el factor de conversión para convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Y en la tutoría número 5 estuvimos viendo los factores de conversión. Tenemos acá que 180 grados es igual a tener pi radianes. Y 1 grado es igual a tener pi sobre 180 grados radianes. Y 1 radián es igual a tener 180 grados sobre pi. Para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplica por pi sobre 180. Y para convertir radianes a grados, la medida dada se multiplica por 180 grados sobre pi. Veamos el ejemplo. Acá tenemos menos 60 grados. Y lo vamos a convertir a radianes. Entonces, debemos de multiplicar por pi sobre 180. Tenemos menos 60 grados por pi radianes sobre 180 grados va a ser igual a tener menos pi tercios. Ahora 7 radianes. Para convertir radianes a grados, la medida dada se multiplica por 180 grados sobre pi. Entonces aquí tenemos 7 radianes por 180 grados sobre pi radianes. Se elimina el radián, tanto del numerador como el denominador, y se multiplica 7 por 180 nos da 1260. Y acá en el caso de pi queda como denominador. Entonces nos queda 1260 sobre pi grados. Este es el valor exacto. Si lo queremos con punto decimal podemos operar en la calculadora 1260 sobre pi y nos va a dar un resultado en grados, pero lo podemos dejar expresado como lo vemos acá. Ahora el tercer ejemplo, menos 12 sobre 5 pi. Debemos de convertirlo a grados. Entonces colocamos menos 12 sobre 5 pi radianes por 180 grados sobre pi radianes. Se elimina pi radianes tanto del numerador como en el denominador del factor de conversión. Y nos queda menos 12 sobre 5 por 180 grados es igual a tener menos 432 grados. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto P menos 3,3. Recordemos las razones trigonométricas. Y aquí tenemos las razones trigonométricas. Esto está en la agenda de la tutoría número 5. Tenemos que el seno de θ va a ser igual. Perdón, el seno de alfa va a ser igual a... Aquí tenemos alfa.
cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. El coseno de alfa es cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa. La tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. La cotangente, que es la inversa de la tangente. Cotangente de alfa, cateto adyacente, que es B, sobre cateto opuesto. La secante de alfa, que es la inversa del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. Y por último tenemos la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, C sobre A. Vamos a graficar el punto menos 3,3. Como sabemos de que en X va a estar en negativo, marcamos 3 unidades en el lado izquierdo, en el lado negativo de las X, y luego subimos 3 unidades en Y. Nos queda menos 3,3. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo que se nos forma con este lado terminal? Como el ángulo comienza en el eje de las X positivas y termina en una recta donde contiene el punto menos 3,3. Primero hallamos alfa, que sería la tangente inversa de menos 3, la tangente inversa de 3 en Y entre menos 3 en X, 3 menos 3. 3 entre menos 3. Y nos queda el siguiente resultado. Tangente inversa de 3 entre menos 3 es igual a menos 45, que es el ángulo que vemos acá, el alfa. El ángulo teta, que es el ángulo que se forma desde el eje positivo de las X hacia el lado terminal, donde se nos está pidiendo calcular las razones trigonométricas, se forma restando 180 grados menos 45, porque del inicio del eje positivo de las X hacia el final del eje positivo de las X, es decir, una línea horizontal, hay 180 grados. Por lo tanto, por eso es que se le resta 180 grados menos 45 grados, que es los 45 grados del ángulo alfa. Nos queda 135 grados. Para encontrar las razones trigonométricas vamos a calcular la hipotenusa. La hipotenusa se encuentra con la siguiente fórmula. H al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Donde x sabemos que tiene un valor de menos 3 y y tiene un valor de 3 positivo. Sacamos raíz cuadrada a ambos términos y nos queda h es igual a raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al hacer la operación interna de esta raíz nos queda h es igual a raíz cuadrada de 18. Descomponemos en factores el número 18 y nos queda mitad de 18 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. 18 es igual a 3 al cuadrado por 2. Este 3 al cuadrado se elimina la potencia 2 con la raíz y solamente queda en la raíz el valor de 2. Por lo tanto, la hipotenusa queda 3 por raíz cuadrada de 2. Ya teniendo el valor de la hipotenusa y el valor de x y y, podemos determinar las 6 razones trigonométricas. Y vamos a comenzar por el seno de 135. Recordemos que el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto va a ser 3 sobre la hipotenusa, que es 3 por raíz cuadrada de 2. Y aquí lo podemos ver, 3 sobre 3 raíz cuadrada de 2. Aquí en esta parte debemos de eliminar la raíz del denominador, racionalizando.
¿Cómo se hace esto? Multiplicando por su conjugado la expresión. El conjugado va a ser la raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador. Nos queda 3 sobre 3 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. En el denominador se elimina la raíz cuadrada y nos queda 2. Este 3 se elimina con el del numerador, se elimina con el denominador. Por lo tanto, solo nos queda raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 en el denominador. Por eso nos queda 2 como denominador final. Y en el numerador nos va a quedar la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, el seno de 135 va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora el coseno. En el caso del coseno va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, menos 3 sobre 3 por raíz cuadrada de 2. Y se hace el mismo procedimiento. Se elimina el 3 del numerador y el denominador. Y se multiplica por el conjugado de la fracción para eliminar la raíz del denominador. Nos queda menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora la tangente de teta. La tangente es el lado y, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 3 sobre menos 3. 3 sobre menos 3, que es igual a menos 1. En el caso de la cotangente es la inversa de la tangente. En este caso es menos 3 sobre 3, que es igual a menos 1. La secante va a ser el inverso del coseno. Como acá, en el caso del coseno teníamos menos 3 sobre 3 por raíz cuadrada de 2. En este caso va a ser 3 raíz cuadrada de 2 sobre menos 3. Se elimina 3 del numerador y 3 del denominador. Nos queda menos raíz cuadrada de 2. Cosecante. La cosecante es la inversa del seno. En el seno teníamos 3 sobre 3 raíz cuadrada de 2. En este caso va a ser la hipotenusa, que es 3 raíz cuadrada de 2 sobre el cateto opuesto, que es 3. Se elimina el 3 del numerador y el denominador y solamente nos va a quedar que la cosecante es raíz cuadrada de 2. Y así obtenemos las 6 razones trigonométricas que se nos está pidiendo en este ejercicio. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, que trata sobre identidades trigonométricas. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica y nos da seno de 3x sobre seno de x por coseno de x va a ser igual a 4 coseno de x menos la secante de x. Y vamos a ver algunas identidades trigonométricas. En la tutoría 6 estuvimos viendo identidades trigonométricas. Y si nos fijamos en lo que son las principales identidades trigonométricas, tenemos aquí ángulo doble. Tenemos el seno de 2θ, coseno de 2θ, tangente de 2θ. Pero no tenemos una identidad que nos permita directamente resolver el seno de 3x. Por lo tanto, como aquí tenemos 3x, tenemos el triple de un ángulo, debemos descomponerlo para poder aplicar una de las identidades que tenemos en esta fórmula. Tenemos seno de 3x, ahora vamos a tener seno de x más 2x. Luego, en el denominador, seno de x por coseno de x no se puede descomponer más. Y vamos a utilizar la parte de la izquierda, vamos a ir utilizando las identidades trigonométricas en
en la expresión de la izquierda de este ejercicio para llegar a la expresión de la derecha, para verificar y para comprobar que se cumple esa identidad trigonométrica. Entonces, en el lado izquierdo tenemos que ahora seno de 3x se va a hacer seno de x más 2x. Y en este caso sí podemos utilizar una de las identidades principales que tenemos acá. Tenemos seno de alfa más beta, que es una suma de ángulos, va a ser igual a tener seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Y utilizamos esa fórmula. Como acá tenemos seno de x más 2x, comenzamos y utilizando ya la identidad trigonométrica nos queda seno de x por coseno de 2x más coseno de x por seno de 2x en el numerador, que es la identidad trigonométrica que vemos acá, la suma de dos ángulos de seno. El denominador se mantiene igual. Luego vamos a observar que tenemos coseno de 2x y tenemos seno de 2x, es decir, tenemos ángulo doble tanto en seno como en coseno y descomponemos esos ángulos dobles utilizando estas identidades trigonométricas. Comenzamos acá, vamos a tener en este caso seno de x por coseno de 2x. Vamos a dejar después la descomposición de coseno de 2x. Seno de x más coseno de 2x más coseno de x. Ahora descomponemos seno de 2x, que va a ser igual a tener 2 seno de x por coseno de x. Como lo vemos acá en la fórmula de las identidades trigonométricas. Seno de 2x es igual a 2 seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta por coseno de teta. Ahora vamos a descomponer coseno de 2 teta. En la siguiente línea vamos a mantener todavía el coseno de 2 teta y vamos a multiplicar coseno de x por el factor que acabamos de descomponer utilizando identidades trigonométricas. Coseno de x por coseno de x que está acá se nos hace 2 seno de x coseno cuadrado de x. Ahora vamos a descomponer este coseno de 2x, este ángulo doble. Aquí tenemos coseno de 2 teta, va a ser igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1 igual a 1 menos 2 seno cuadrado de 2 teta. Vamos a utilizar esta expresión. 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces nos queda seno de x, abrimos paréntesis y colocamos 2 coseno cuadrado de x menos 1 más 2 coseno cuadrado de x por seno de x. Esta expresión la obtuvimos de haber descompuesto, utilizando identidades trigonométricas, el valor de seno de 2x. Ahora que tenemos esta expresión seno de x por 2 coseno cuadrado de x menos 1, vamos a multiplicar seno de x por cada uno de los términos que están en paréntesis. Nos queda 2 seno de x coseno cuadrado de x menos seno de x más 2 coseno cuadrado de x por seno de x, que es la expresión de aquí arriba. El denominador se mantiene igual, seno de x por coseno de x. Operando términos semejantes, vemos de que aquí tenemos seno de x por coseno cuadrado de x. Y aquí también tenemos coseno cuadrado de x y seno de x.
se suman los coeficientes. 2 más 2 es 4. Y luego ponemos 4 seno de x o seno cuadrado de x. Y como en el caso de menos seno de x, no hay ningún término con el que se pueda reducir, se mantiene igual. Ahora, la expresión que se nos ha formado es una resta de fracciones con el mismo denominador. Y para poder llegar a la parte derecha de esta identidad trigonométrica, descomponemos esta resta de fracciones por cada una de las fracciones. Tenemos 4 seno de x por coseno cuadrado de x sobre seno de x por coseno de x. Luego menos de este signo nos queda seno de x sobre seno de x por coseno de x. Se elimina seno de x del numerador y del denominador en el primer término. Y además se elimina la potencia cuadrada de coseno cuadrado de x y se elimina coseno de x en el denominador. Solo nos queda 4 coseno de x. Luego acá se elimina seno de x en el numerador y en el denominador. Nos queda como resultado 1 sobre coseno de x. Ya para finalizar, 1 sobre coseno de x es equivalente a tener secante de x. Por lo tanto, tenemos 4 coseno de x menos la secante de x, que es el lado derecho de la identidad trigonométrica, que se nos pedía demostrar. Ahora veamos el siguiente ejemplo. De un punto A sobre el suelo, el ángulo de elevación hasta la parte superior de un edificio alto es 24.1 grados. Desde el punto B, que está 600 pies más cerca del edificio, el ángulo de elevación se mide como 30.2 grados. Encuentre: 1. La altura del edificio. 2. La distancia de A a la parte superior del edificio. Y 3. La distancia de A a la base del edificio. Y aquí se nos da el esquema. Luego debemos de encontrar algunos ángulos que nos van a permitir encontrar la altura del edificio, la distancia desde el punto A hasta la parte superior del edificio y la distancia desde el punto A a la base del edificio. Vamos a encontrar los ángulos que se forman con respecto a la línea de B y con respecto a la línea de A. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a llamar θ sub 1 al ángulo que se forma en el primer triángulo, que sería de B hacia D con C, donde C le vamos a llamar a la altura del edificio, el punto más alto del edificio. Y luego vamos a encontrar θ sub 2 y θ sub 3, que nos van a servir para poder contestar las preguntas de este ejercicio. θ sub 1 se puede encontrar considerando que los ángulos internos, todo triángulo, el ángulo interno de todo triángulo va a ser de 180 grados la sumatoria. Entonces, si la sumatoria es de 180 grados, acá tenemos 30.2 grados que ya se nos da en el ejercicio. Luego vemos de que la línea B y D con respecto a la C forma un ángulo de 90 grados. Significa que para encontrar θ sub 1 vamos a restar 180 grados menos 30.2 menos 90 grados. Como lo vemos acá, 180 grados menos, y aquí hacemos la sumatoria, 30.2 más 90 grados, nos da que θ sub 1 es 59.8 grados. Ahora, para hallar θ sub 2, sabemos de que una línea horizontal tiene 180 grados. θ sub 2 va a ser 180 grados menos 30.2 grados, que es equivalente a tener 149.8 grados. Luego, θ sub 3 se obtiene de la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo, que es 180 grados.
180 grados menos 24.1 grados menos el ángulo θ sub 2, que es 149.8 grados. Como lo vemos acá en esta expresión, nos queda que θ sub 3 va a ser 6.1 grados y lo colocamos en el esquema, como lo vemos acá. Ahora vamos a calcular la altura del edificio, es decir, h. Para calcular la altura del edificio vamos a auxiliarnos del triángulo AD y C. Es decir, de este segmento AD y C. Y como el triángulo más grande, como lo vemos acá, tiene una inclinación de 24.1 grados en el vértice A. Entonces, como se nos pide h, podemos utilizar la propiedad del seno, que sería h sobre d. Como lo vemos en esta expresión, seno de 24.1 grados es igual a h sobre d. No sabemos cuánto vale h, pero tampoco sabemos cuánto vale d. Para hallar el valor de d, nos vamos a auxiliar de la ley de los senos, porque tenemos este triángulo pequeño que sería formado por A, B y C. Entonces tenemos el ángulo 149.8 grados y su lado opuesto, que es D, que no lo sabemos. Tenemos el ángulo 6.1 grados y tenemos el lado de 600 pies, que es el lado opuesto de este ángulo de 6.1 grados. Entonces nos auxiliamos de la ley de los senos haciendo el siguiente cálculo. D sobre, recordemos que la ley de los senos nos pide el lado opuesto y su ángulo. Va a ser igual al lado opuesto y el ángulo de otro valor. Tenemos acá D sobre seno de 149.8 grados. Es decir, tenemos el lado D y su ángulo, el lado opuesto D y su ángulo acá, que es 149.8 grados. Va a ser igual a tener 600 sobre el ángulo que le corresponde, que es 6.1 grados. Ponemos acá D sobre seno de 149.8 es igual a 600 sobre seno de 6.1 grados. Despejando D, pasamos el seno de 149.8 grados a multiplicar. Nos queda D es igual a 600 sobre seno de 6.1 por seno de 149.8 grados. Nos da como resultado que D es igual a tener 2840.21 pies. Si ya sabemos cuál es el valor de D, del lado D, ya podemos calcular h. Tenemos seno de 24.1 grados es igual a tener h sobre d. Entonces nos queda que h va a ser igual a seno de 24.1 grados por 2840.21 pies. Al hacer la operación nos va a dar que h tiene un valor de 1159.74 pies, que es la altura del edificio. Ahora se nos pide calcular la distancia de A a la parte superior del edificio. Es decir, desde este punto A hasta la altura del edificio. Si nos fijamos, es el lado D que acabamos de calcular para obtener la altura del edificio. Así que volvemos a dejarlo expresado acá utilizando la ley de los senos. Ponemos seno de 6.1 grados, que es el que tenemos acá, con su respectivo lado opuesto, que es 600. Es igual a tener seno de 149.8 grados sobre D. Nos queda, despejando D, D pasa a multiplicar
y nos da la siguiente expresión: 600 por seno de 149.8 grados sobre el seno de 6.1 grados. Al resolver esta operación nos da que el valor de D es igual a tener 2840.20 pies, que es el mismo resultado que nos dio en la parte anterior, en el ejercicio en el primer numeral, donde se nos pide la altura del edificio. Ahora se nos pide en el tercer numeral la distancia de A a la base del edificio. Es decir, del vértice A hasta la base del edificio. Nos auxiliamos del triángulo más grande, que sería A, D y C. Y siempre utilizando el ángulo que se encuentra en el vértice A, 24.1 grados. Ahora vamos a utilizar la tangente. Tangente de 24.1 grados es igual a tener H sobre D. Perdón, la tangente de 24.1 grados va a ser igual a tener H sobre AD. Observemos de que acá no nos va a interesar cuánto vale la distancia de B a D, porque a la hora de utilizar la tangente directamente nos va a dar este resultado de A hacia D. Ya sabemos que H, lo acabamos de calcular, tiene un valor de 1159.74 pies. Y lo colocamos, tangente de 24.1 grados es igual a 1159.74 pies sobre, es decir, el valor de H sobre la distancia de A hacia D. Despejamos esta distancia de A hacia D y nos queda 1159.74 sobre tangente de 24.1 grados. Al hacer la operación nos da que la distancia de A a D es de 2592.63 pies. Algo importante acá también, para encontrar la distancia de A a D podíamos utilizar también el valor de A a B, es decir, los 600 pies. Pero el proceso iba a ser un poco más largo. Y lo vamos a calcular en esta presentación. Solo que ahora primero debemos de obtener esta distancia de B hacia D. Para ello, utilizamos la tangente de este ángulo, 30.2. Tangente de 30.2 es igual a tener H sobre la distancia de B a D. Despejamos la distancia BD y nos queda H sobre tangente de 30.2 grados. Como sabemos de que la altura del edificio H es igual a tener 1159.74 pies, la colocamos y luego lo dividimos entre tangente de 30.2 y tenemos que el resultado de B hacia D es de 1992.63 pies. Luego que ya tenemos esa distancia, ahora le sumamos los 600 pies de A hacia B y nos va a dar el resultado de la distancia de A hacia D, que es igual a tener 2592.63 pies. Así que para obtener la respuesta de la distancia de A hacia D, lo podíamos hacer de dos formas. Esto es para que ustedes vean de que a la hora de resolver estos ejercicios de trigonometría, ustedes pueden hacerlo de distintas maneras, siempre y cuando sepan calcular los ángulos y las propiedades que sean las adecuadas con la información que tengan. Hemos llegado ya al final de lo que es esta videoconferencia de repaso. Y cualquier duda o consulta que ustedes tengan pueden escribirme a la plataforma o al correo electrónico. Pasen feliz noche.